Hablar de emociones hoy día es muy diferente de lo que era hace algunos años, 10 años, 20 años, no hay que hablar. Hoy hay muchísima información, muchísimos descubrimientos sobre el tema. Sin embargo, no deja de resultar curioso que a pesar de todas las investigaciones y de todos los avances en esta materia, seguimos experimentando generalmente como una sensación de malestar, ¿no? Como de ansiedad, que en determinados ámbitos a veces es mayor y a veces es menor. Y de ahí un poco el espíritu de esta charla, que es proponerles la idea de que existe un potencial latente para el cambio en nuestras emociones, precisamente, que nos permite entrar en acción, hacer que las cosas ocurran, y por supuesto generar mayores niveles de bienestar y satisfacción. Yo les voy a proponer un experimento que vamos a hacer un poquito entre todos. ¿Les parece? Como para movernos un poquito también. La idea es que este experimento tiene un título, se llama Deconstruyendo las emociones. Vamos a hacer algunas definiciones como para entrar un poco en contexto. Cuando hablamos de deconstruir, la deconstrucción, el término viene de la filosofía, y lo que hace un poco es desensamblar, desmantelar la estructura de un concepto, de una idea, para poder analizarla a la luz de sus ambigüedades y contradicciones. Y qué mejor que verlo a la luz de las emociones, por supuesto, ¿no? Cuando hablamos de emociones hay diferentes miradas. Desde la fisiología hablamos de nuevos componentes químicos y neuronales que se establecen en nuestro organismo a través de un determinado estímulo. Podemos hablar desde la biología, en donde decimos que las emociones son como disposiciones dinámicas para la acción. ¿Qué significa? Que de acuerdo a la emoción en la que estamos, ciertas acciones son posibles y ciertas no. Ahora, sea cual sea el espíritu o la definición que le busquemos, vamos a darnos cuenta generalmente que las emociones, sea cual fuere, tienen algunos aspectos en común. Primero, todos tenemos emociones, y cuando digo todos, no solamente me refiero a los seres humanos, a nosotros, los animales también. ¿Cuál es la diferencia entre un mamífero y nosotros? Probablemente, si bien las emociones se generan en la misma estructura del sistema límbico, que es una estructura del tamaño de una almendra, que se llama amígdala, que toma decisiones en 125 milisegundos sobre si salir corriendo, si huir o si paralizarse. La diferencia entre nosotros está en nuestros lóbulos prefrontales, que podemos tener registro de esa emoción que estamos experimentando. A diferencia de nuestro perro, que por ejemplo mueve la cola cuando probablemente entendemos que quiere salir, pero si decimos volvé en 5 minutos, no va a poder tener esa dimensión del tiempo, porque no tiene esa capacidad de registro que damos en llamar como conciencia, ¿no? Y entonces es ahí en donde nosotros podemos ser conscientes de nuestras emociones, que muchos autores lo denominan un sentimiento. Y ahí vamos a poner un poquito la lupa, porque todos tenemos emociones, y ahora lo interesante es que las emociones no son ni buenas ni malas. No es que la tristeza y la depresión y el enojo son malos y la alegría y el asombro o el entusiasmo son buenos. A veces es bueno una buena tristeza para poder tomar distancia de una situación, elaborar algo que nos supera, ¿no? Poder analizarlo y revisarlo. Y a veces es bueno también un buen enojo para poner límites ante una situación de abuso, por ejemplo. Entonces no significa malo o bueno. Veámoslo en todo caso en función de su utilidad. ¿Para qué nos sirven y para qué nos pueden servir ciertas emociones que nos permitan, como decíamos, entrar en acción en aquellas áreas en donde no accionamos, por supuesto, hacer que las cosas ocurran y generar mayores niveles de bienestar y satisfacción? Y el tercero de los puntos es que no las podemos evitar. Las emociones nos ocurren, salvo que vos puedas anticipar el futuro y manejar todas las cosas que van pasando en tu vida, no vas a poder evitar que ciertas emociones te tomen. Ahora, el tiempo que vos permanezcas en una emoción, y eso probablemente sí lo podemos manejar. ¿Qué significa? No las podemos evitar, pero sí las podemos manejar. Y probablemente allí es donde tenemos esta oportunidad latente para poder generar cambios. Entonces el experimento de deconstrucción de emociones que vamos a empezar a compartir es como si fuera una madeja de hilos, ¿viste? Que está todo mezclado y a veces no sabemos cómo manejarlo. Entonces vamos a entrar por diferentes puntas y vamos a trabajar como si fueran 4 núcleos de deconstrucción para poder ver qué nos pasa. Y la idea es ir más allá de lo obvio, no quedarnos en lo primero que aparece a simple vista, sino ir un poquitito más allá. El primero de los núcleos es el de los estímulos. Y yo les voy a proponer que vean en estas imágenes a ver qué estímulos a ustedes les producen.
Fíjate vos que hay un estímulo que lo motiva, por supuesto, al bebé a reírse, pero era inevitable no reírse, ¿no? Se escuchaban las risitas de fondo, esas risas contenidas, ¿no? Fíjate vos que a su vez, así como el papá era un estímulo para el nene, el bebé era un estímulo para nosotros, como un encadenamiento de estímulos. La primera de las preguntas sería, en todo caso, ¿cuáles son los estímulos que nos permiten generar aquellas emociones que nos ayudan a entrar en acción, generar cambios, por supuesto? Pero no solamente ahí, ir un poquito más allá, sino qué tipo de estímulo somos nosotros para otros, porque de alguna manera también impactamos en los medios y en los sistemas dentro de los cuales nos desenvolvemos. Otro ejemplo, esta persona que está aquí en pantalla, Dick Hoyt, una persona normal, les quiero contar el relato y lo interesante de cómo ciertos estímulos generan ciertos cambios. Una persona común, como cualquiera de nosotros, que el día que nace su hijo mayor, recibe la noticia que como resultado de un estrangulamiento con el cordón umbilical, es diagnosticado con parálisis cerebral. Y ante todos los diagnósticos, por supuesto, todos adversos, él decide seguir adelante y darle, por supuesto, la mejor calidad de vida a su hijo. Y la historia va transcurriendo con un montón de, por supuesto, de escollos en aquel entonces que él tenía para poder darle la mejor vida a su hijo. Cuando entra al colegio, diseñan para él especialmente un sintetizador de voz para poder comunicarse con la gente. Puede entrar y llegar al colegio, y ahí ocurren dos eventos que marcaron una diferencia entre lo que venía hasta acá en la historia de Dick. Primero, resulta que en el colegio un compañero de Rick, su hijo, tiene un accidente y realizan en el colegio una colecta para poder recaudar fondos y organizan una carrera de beneficencia. Y su hijo no tiene la mejor idea de decir, papá, quiero correr. Dice el papá, yo no tengo experiencia atlética. Pero igual, no importa, vamos a correr. Y el papá corrió llevándolo a su hijo y por supuesto en la carrera salió último. El segundo de los eventos fue el que marcó la diferencia en esta historia de Dick, por supuesto, si es que no habría habido hasta ese momento suficientes situaciones que hayan cambiado en él. Pero cuando terminó la carrera, Rick le dijo a su papá, mientras estuvimos en la carrera sentí que no era discapacitado. Y sentí que era yo el que estaba corriendo. Ese comentario fue suficiente estímulo para Dick para empezar a entrenar. Y se entrenó, por supuesto, y a los 60 años realizó, junto con su hijo, una de las carreras de las más difíciles que tienen los atletas, que se conoce como Ironman. De hecho, la historia de Dick se publicó de esa carrera en YouTube y tuvo millones de visitas. A los 60 años, él corrió esta carrera que consistía en 3.800 metros a nado, cargando, por supuesto, arrastrando en una balsa a su hijo, como vemos en las imágenes de pantalla. Luego, 180 kilómetros en bicicleta, que lo iba llevando también. Y finalmente, 42 kilómetros a pie. Por eso se llama esta carrera que se corre una vez al año Ironman, que es para gente realmente de acero. Y él lo hizo con 60 años de edad. Y fíjate vos que una carrera que generalmente se corre en 12 horas, a él le llevó 17 horas realizar esta carrera. Fíjate vos el cambio, un estímulo que marcó la diferencia en algo que nos puede seguramente inspirar a muchos de nosotros. De hecho, en estas imágenes se hicieron, por supuesto, armaron el Team Hoyt y hicieron charlas motivacionales por todo el mundo y se hicieron, por supuesto, mundialmente famosos por lo fuerte, lo impactante y lo humano de esta historia. Por eso este núcleo de estímulos sería, volviendo al tema, ¿cuáles son los estímulos que necesitamos? ¿Y qué estímulos somos para otros? Para poder entrar en acción y hacer que las cosas ocurran y, por supuesto, generar mejores niveles de bienestar y satisfacción. El segundo de los núcleos, porque, como dijimos recién, la cosa no pasa solamente por los estímulos. Y vamos a entrar en una segunda parte, porque les voy a pedir que se paren, por favor, vamos a movernos un poquito. ¿Les parece? Vamos a pararnos todos, participando de este segundo núcleo, de este experimento. Viste que el experimento lo que tiene que es la prueba, es el ensayo y el error. No buscamos solamente el resultado. El proceso seguramente nos va a ayudar.
Este núcleo, antes de decirle de qué se trata, les propongo esta situación. A la cuenta de 3 vamos a bailar, ¿ok? 1, 2, 3, adelante, bailemos. Es como que cuesta, ¿verdad? Es como difícil. Gracias por la buena onda, porque a veces yo hago esto y se me quedan parados sin decir, ¿qué te pasa? ¿Bailar con qué? ¿Qué es lo que está faltando? Un contexto. Cuando vos pones música, la cosa cambia, ¿verdad? Entonces ahí es más fácil bailar y moverse, ¿sí o no? ¿Es más fácil o no? Aunque sea cachetear el ritmo con el pie, no podés evitarlo, ¿viste? La cara seria diciendo, a ver qué tenés. Si vos ves que al lado hay alguien que se está moviendo, entonces te centrás, ¿sí o no? ¿Es mejor o no? Ok, bárbaro, buenísimo. Bueno, pueden sentarse, muchas gracias. Fíjate vos que cambian las expresiones. Esto está bueno, después lo van a ver en el video, que están todos así. Pero dicen, párense. Con la cuenta de 3 bailen. ¿Viste? Y cuando aparece la música, menos mal. Hay un contexto que hace y que lleva y que nos ayuda para poder precisamente entrar en acción, ¿no? ¿Cuáles son los contextos? Y esto para cada uno es diferente, no hay uno solo. Hay contextos que ayudan. Y a veces hay masoquistas que necesitan contextos, ¿viste? Que los tengan que estar apretando, que somos hijos del rigor, para poder entrar en acción. ¿Cuál es el que a vos te permite entrar en acción? Pero ir un poquito más allá, ¿y qué contexto sos vos para el otro? Porque a veces por acción o por omisión también somos contextos adversos para que otro pueda entrar en acción. Y a veces esperamos hasta que otro en acción y yo no me muevo, ¿no? Y nos quedamos en ese lugar, pero probablemente con los brazos cruzados, entonces, a ver, movete, también estemos condicionando a otros como para poder hacer que ciertas cosas cambien. Aunque sabemos que de todas maneras las cosas siempre siguen cambiando, el tema es abrazar esos cambios y poder llevarlos de nuestro lado. Entonces, bien, hablamos de estímulos, hablamos de contextos y pasamos al tercer núcleo. Este es interesante, que lo vamos a llamar el núcleo de las perspectivas. Y para eso les voy a pedir que traigan a su mente alguna situación de enojo, algo que los haya enojado en los últimos días, años. ¿Viste que a veces hay enojos que quedan años fresquitos como una lechuguita que los sacás de la heladera? Pensá en una situación que te haya producido enojo. Puede ser la persona también, ¿no? Y lo importante es que vos te conectes con esa sensación de enojo. ¿Cuál es ese enojo? Que traigas a tu mente la imagen de la persona, los lugares, la escena, y que vos te conectes con esa sensación de enojo. ¿Todos tienen algún enojito en la mano? Porque muevan con la cabeza si me alcanzan, ¿no? En un momento ascendente y descendente. Perfecto, no los veo tampoco mucho ahora que tengo las luces. ¿La idea cuál es? Les propongo que ustedes imaginen y hagan un ejercicio mental de referenciar ese enojo y como si lo pudieras poner en ese anillo que se encuentra allí en la pantalla. Como si el enojo tuviera la forma de un anillo de 1 metro de diámetro. Como que si vos ahí centralizás el núcleo de tu enojo. Y vamos a empezar este experimento de la siguiente manera. Este anillo va a comenzar a moverse. Y la idea es que vos tengas en la mente este enojo y ahora la cámara va a empezar a elevarse y vamos a ver un anillo más grande por fuera de este que es 10 veces más grande, o sea, de 10 metros, que es el anillo representado por cada una de las personas. A partir de este momento la cámara se va a ir alejando y va a ir ampliando la imagen, teniendo cada vez 10 veces más en tamaño esa imagen de un anillo. Ahí tenemos 100 metros, 1000 metros y podemos darnos cuenta que estamos hablando de la ciudad de Venecia. 10.000 metros, 10 kilómetros y se divisa desde arriba el cielo y las nubes. 100 kilómetros y ya empezamos a ver el continente europeo. 1000 kilómetros y se divisa ya la redondez de nuestro planeta. 10.000 kilómetros, casi la circunferencia completa de la Tierra, que tiene 12.000 kilómetros de distancia. Y el zoom se sigue alejando y deja tu mente, tu vista en esta pantalla. Tenemos así 100.000 kilómetros. ¿Dónde está la Luna? ¿Cómo todavía no aparece? Claro, la Luna está a 348.000 kilómetros de la Tierra. Recién ahora aparece. Y se sigue ampliando el zoom. ¿Cuál es la siguiente distancia? 1.000.000 de kilómetros. ¡Wow! Ya empieza a ser grande y empezamos a ver el trazo del camino
que recorre el planeta en la órbita alrededor del Sol en un año. Y las órbitas de los planetas cercanos, Marte, Venus, Mercurio, fíjate que ya son millones de kilómetros y empezamos a divisar todo el sistema solar en su plenitud. Las distancias empiezan a tomar ahora formas astronómicas. Necesitamos ya una unidad de medida diferente a la métrica. Ya el espacio no nos alcanza para poder hacernos cargo de estas dimensiones, de estas distancias. Utilizamos como medida el tiempo que tarda en recorrer un fotón de luz el espacio. 300.000 kilómetros en un segundo recorre un fotón de luz. Eso en un año son 10 billones de kilómetros. Un año luz. 10 años luz. Pensemos que el sistema más cercano al sistema solar, el sistema Alfa Centauro, se encuentra a 4 años luz de distancia de nuestro sistema. 10 años luz, 100 años luz, 1000 años luz, y empezamos a divisar las nubes que integran nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y empezamos a pensar cómo serán diferentes formas de inteligencia. ¿Dónde están? ¿Cómo son? ¿Dónde estamos nosotros? Porque al lado de nuestra galaxia empiezan a verse otras galaxias cercanas, lejanas, distantes, y los espacios vacíos para nosotros resultan incomprensibles a nuestra mente. ¿Cuántas estrellas dicen que hay en el firmamento que representan la misma cantidad de neuronas que podemos encontrar en nuestro cerebro? Fíjate que esto nos lleva a un espacio. Era 1 metro de enojo. ¿Dónde quedó? Y fíjate que donde no hay nada, puede haber todo, ¿no? Todo lo que puedas poner. Y la segunda de las perspectivas es un ritual de la historia que tenemos como seres humanos. Es el ritual del fuego. ¿Cuántas cosas pasaron alrededor del fuego que nos empezaron a llevar en el terreno de la imaginación y a evolucionar y a desarrollarnos, ¿no? Bueno, buenísimo. Si quieren quedarse parados, tirarse en el piso, empezar a rockear ahora y ya se levantan, fíjate como que cambia la emoción. Y lo interesante es que en este momento, ¿viste? Cuando estás mirando el fuego así con esta sensación como hipnótica, de repente tenemos este cuarto núcleo que viene pegado, que es la sensación de que estamos todos, ¿no? Esto de que no estamos solos, en la sensación de que podés, de alguna manera, sentir algo de que a pesar de que somos diferentes, fíjate vos que detrás de todo esto nos pasan las mismas cosas, ¿sí o no? Pueden tener diferentes máscaras, pueden tener diferentes acentos, diferentes idiosincrasias y diferentes culturas. Pero cuando hablamos de que estar con otros, esto es lo interesante, que cuando vos estás con otros, cuando vos compartís con otros, cuando vos te movés con otros, por supuesto tus emociones se mueven también junto con vos. Entonces la pregunta es, si vos fueras una gota de tinta y tu malestar es una gota de tinta, seguramente se va a disolver mucho más rápido en el océano que en un vaso de agua en la heladera, ¿no? ¿Qué personas, qué contextos son los que a vos te pueden ayudar a entrar en acción y hacer que las cosas ocurran, ¿no es cierto? Para, por supuesto, tener mayores niveles de bienestar y satisfacción. En resumen, hablamos del potencial latente de nuestras emociones, que se encuentran precisamente en estos 4 núcleos, que son los estímulos que somos para otros y que nos sirven, los contextos que generamos y de los cuales participamos, las perspectivas que les podemos dar a las situaciones para poder movernos y hacer cosas diferentes, y con quién lo vas a hacer. Fíjate vos que así, entre estos 4 núcleos, es como nosotros conformamos, ni más ni menos que nuestra identidad. Y la última de las contradicciones en todo esto que hay en el mundo, en el planeta, 6.000 millones de identidades diferentes. Y la pregunta del final sería, ok, ¿y qué vas a hacer vos con esa diferencia? ¿Cuándo la vas a hacer? Y por supuesto, desde esta diferencia
cómo la podés aprovechar y capitalizar en la oportunidad de lo que tenemos en común. Muchísimas gracias.